Ya tomamos contacto, como lo habíamos adelantado, con nuestra, ya conocida Susana Sí, claro. Mangana, profesora de cabecera, cuando estamos hablando de Medio Oriente. Susana Mangana, gracias por recibirnos desde España. Bienvenida. Por favor, muy buenos días para toda la audiencia y para vosotros, Pilar y José María. Un gusto reencontrarme con vosotros, aunque sea a través de cámara. El gusto es nuestro, Susana. Sí. Susana, si hablamos de cuáles son las causas inmediatas, sabemos que tenemos poco tiempo en televisión, pero causas inmediatas y sobre todo causas estructurales que están provocando este conflicto en Oriente Medio, ¿cuáles señalarías como las más destacadas? Bueno, evidentemente, si me preguntas por las causas del aquí y ahora, lo que fueron los ataques lanzados por la organización Hamás, que es una organización tipificada como y considerada terrorista tanto por el gobierno de Israel como por Estados Unidos y distintos gobiernos de Europa, pero que tiene un brazo armado y tiene también un partido político, y que para muchos es un movimiento de resistencia. Y aquí ya empezamos a tener un baile de nombres, de términos que confunden a la audiencia que quizás no está tan al tanto de la historia de este conflicto. Pero la razón de este conflicto son los ataques que lanzó Hamás hace escasamente, y ahora es un mes, ¿no? El 7 de octubre pasado, pero ahí estamos soslayando esas causas estructurales que tú preguntabas por ellas y que tienen que ver con siete largas décadas de un conflicto muy enquistado donde se ha trabajado para desposeer. Hay una gran cantidad de políticas y de ingeniería demográfica de los distintos gobiernos que ha tenido el Estado moderno de Israel, creado en 1948, que lo que han buscado es deslegitimar la causa palestina, ganar tiempo con distintas iniciativas de paz, todas totalmente fallidas, inclusive la famosa hoja de ruta y los acuerdos de Oslo del 93, que han sido ya definitivamente enterrados, y que por tanto han estado deshumanizando pero también desposeyendo a la población palestina de sus territorios. Con lo cual ahí también hay que buscar la raíz y la causa de este conflicto, como digo, tan enquistado, donde ya hay no solo una sumatoria de enojos, sino posiciones muy distantes en la sociedad israelí y en la sociedad palestina. Muchos de los palestinos, lógicamente, entienden que Hamás, por ejemplo, defiende, aunque con una estrategia muy fallida, porque finalmente es un boomerang que vuelve en contra de los propios palestinos, pero como han sido dejados de lado tanto por la comunidad internacional como por la propia autoridad palestina que gobierna desde Cisjordania, entonces muchos han acabado por aceptar que Hamás quizás sea el único que defiende sus intereses, por más que la estrategia ha sido totalmente pésima, porque ahí vemos el reguero de cifras mortales que tenemos ahora después de un mes de ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Está claro. Susana, bueno, vos explicabas algunas de las claves allí por las cuales se genera todo este conflicto, pero la geopolítica tiene un peso importante. ¿Cuáles son los intereses claros, concretos que se persiguen allí? Y bueno, ahora lo que parecería muy claro y evidente, por más que hay toda una narrativa israelí y hay una propaganda bélica, obviamente que hay desinformación siempre en este tipo de conflictos. La primera víctima se suele decir que es la información, pero eso son frases hechas que no explican nada. Lo que tenemos que desmontar también son ese tipo de apologías o de justificaciones que hacen muchos, incluso en la diáspora judía, que no es lo mismo que decir israelí. Habría que explicar la diferencia entre pertenecer al pueblo judío, ¿no? Ser judío de religión, ser israelí, que implica una nacionalidad, un pasaporte de Israel, ser sionista, que es otra cosa. Entonces, realmente yo lo que creo es que hay que desmontar este tipo de justificaciones que dicen la culpa de los más de 10.000 muertos en la Franja de Gaza. Casi todos son civiles palestinos, la inmensa mayoría son niños, mujeres, ancianos. Hasta el propio secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres, ha dicho: Gaza se ha convertido en un cementerio para los niños. No puede ser que esa propaganda israelí diga no, pero estas cifras son infladas por Hamás, no hay que creer esas cifras. Hay informes de distintas agencias internacionales. No puede ser que cuando les sirve a ellos se recurra a Naciones Unidas y cuando el discurso no les conviene, entonces se desestima o se tilda de que es antisemita. Todos los que estamos diciendo lo que allí ocurre porque recibimos información desde adentro, pero también de periodistas que trabajan para medios serios y que son independientes o que son cadenas internacionales, también informan de esas mismas muertes, de ese mismo sufrimiento que está padeciendo la población de Gaza, y además el desplazamiento forzoso de cientos de miles hacia el sur, sabiendo que Israel dice: les hemos dado aviso, les hemos dicho que evacúen sus casas porque si no los que se queden en el norte van a ser considerados terroristas. Eso es totalmente injusto.